Estados Unidos está, ya ni siquiera estoy convencido de que sea por algo que hayan hecho, sino porque Estados Unidos está tratando de aislarse del mundo. Como mi querido y admiradísimo escritor José Luis Zárate propuso en una antología que hicimos hace muchos años que se llamaba Frontera de Espejos Rotos. Y lo voy a contar por eso, porque el aislacionismo de Estados Unidos entra en esta historia. Un amigo mío, un escritor tejano, Don Webb, y yo, hasta por internet, nunca nos hemos conocido tampoco en persona, pero por internet empezamos a hablar de literatura y de que faltaban relatos de frontera entre México y Estados Unidos dentro de la ciencia ficción. Y entonces, como estamos locos, Don un poco más que yo quizás todavía, que ya es decir, decidimos hacer una antología que se llamó Frontera de Espejos Rotos. El título es de Don. Borderline of Broken Mirrors. Y yo reuní a 5 o 6 escritores mexicanos, les dije que se escribieran un cuento sobre la frontera. Don se reunió a 4 o 5 escritores estadounidenses, les hizo la misma propuesta. El libro se publicó en México, pero nunca en Estados Unidos, nunca consiguió editor en Estados Unidos. Y había un par de cosas chistosas. Había una guerrilla que se parecía a los zapatistas en uno de los cuentos de los estadounidenses. Esto fue antes de los zapatistas, si no tendría ningún chiste. Y José Luis Zárate, que es el mejor narrador que hay en este momento en México, y si no lo ven y si no siguen sus twitteraturas, sus relatos maravillosos en tweets, es que son tontos todos. José Luis sabe además que lo admiro muchísimo. Hace unos años estuvo por aquí en Gijón y pude invitarlo a comer a casa una buena fabada. Pero la historia de José Luis era que Estados Unidos había construido de hecho un domo de fuerza, un campo de fuerza en forma de domo para que nadie entrara. Y era su forma de criticar el aislacionismo de Estados Unidos. Entonces había un estadounidense enfermo que recorría la ciudad, si mal no recuerdo, igual me estoy inventando la historia ya, eso fue hace muchos años. Recorría parte de México a pie para poder tratar de entrar a su país para que lo salvaran del problema de salud que tenía. Y es que Estados Unidos, no es que Estados Unidos se quiera aislar, aquí hay que tener mucho cuidado. El gobierno de Donald Trump quiere aislar a los estadounidenses, quiere aislar a los Estados Unidos y cortar amarras con la parte del mundo que no le gusta, aunque estrecha amarras con la parte del mundo que le deja dinero.